Muy buenas tardes a todas y todos. Le damos la bienvenida al seminario de crítica número 241. En este caso va a ser la presentación del arquitecto Gastón Rodríguez Blanco sobre el chalet peronista y la igualación social en un territorio de frontera. El caso del barrio obrero General Sarmiento de José Cepaz. Gastón es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Está cursando la maestría de Estudios Urbanos y de la Vivienda en América Latina, también en la FADU. Es docente, profesor ayudante de primera en la materia Historia 2 de la carrera de Arquitectura de la Cátedra Molinos y en investigación como becario de la maestría UBA. Desde 2018 es investigador becario del Instituto de Arte Americano. Durante el periodo 2019-2021 dirigió el proyecto de investigación CIPIA, la Agenda del Saber, Conjuntos Habitacionales, Documentos del Estado y Revistas Disciplinares, 1967-1986. Adelante, Gastón. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Voy a pasar a compartir las diapositivas. Creo que se ve bien ahí. Bueno, me presento. Mi nombre es Gastón Rodríguez Blanco y me gustaría empezar por los agradecimientos. Agradecer a los y las presentes, a las comentaristas, a mi directora Rita Molinos, al Instituto de Arte Americano, a Alberto Fernández, que me dio y me está dando una gran mano en el trabajo de campo, a mis compañeros docentes, al conjunto de la maestría que curso, tanto docentes que me han introducido un montón de temas, como compañeros con los que hemos compartido un sinfín de experiencia, a mis estudiantes, a la comunidad académica. Bueno, podría seguir con un montón de agradecimientos. En cierta manera, como se ve en este cuadro autobiográfico, que es muy limitado, pero que me parece pertinente comenzar la presentación con ellos y ellas, porque mi investigación es lo que es, mi camino llegó hasta donde llegó gracias al cruce con tantísimas personas y tantas experiencias. Por eso, en el mismo sentido, decidí comenzar mi trabajo para este seminario, contando brevemente cómo fue el camino hasta llegar acá. Me recibí como arquitecto en el 2017 y ya tenía un año enseñando como docente en historia. Y un año luego me presenté con Rita como mi directora para una beca UBACIT. En aquel momento, el proyecto de investigación UBACIT era iconotextos en la biblioteca y actualmente es arquitectura y ciudad, iconotextos disciplinares en ediciones críticas expandidas. Bueno, para el plan de beca presenté este trabajo, el cual planteaba mis inquietudes sobre la vivienda social que habían emergido durante el grado. A partir de algunos trabajos de investigación que habían surgido desde historia, donde me parecía pertinente hablar de este cambio de escala y materialidad entre los grandes conjuntos de los 70 a lo de los 80, los cuales eran una escala, una materialidad más medida. Y asimismo el ejercicio de estar en relación con el UBACIT me llevó a pensar el hecho de mirar las revistas disciplinares y las bases y fallos de concurso como una manera de poder realizar ciertos cortes y comprender el estado del arte en los saberes disciplinares, es decir, qué se estaba discutiendo en aquel momento, qué tenía vigencia y qué tanto de lo que se decía condicionaba a la práctica disciplinar. En el 2019 comencé la maestría en Estudios Urbanos y de la Vivienda en América Latina, y esto me abrió el camino a muchos autores y autoras y a otros campos disciplinares. Y entre ellos me cautivó lo que es la mirada colonial, la cual no solo interpelaba mi investigación, sino que también me interpelaba a mí mismo. Digo, yo soy de José Cepaz y la experiencia propia, la cual es parcial y tamizada, siempre me hizo sentir una distancia tangible entre la ciudad de Buenos Aires y la periferia. Y en este cruce creo que el giro de colonial toma mucho espesor,
ya que en estas críticas de jerarquía, que eran de poder, epistemológicas y ontológicas, no solo existen entre el pensamiento norcéntrico y la periferia, sino también que se encuentra presente hacia el interior de los territorios. En mitad de estas reflexiones que ponían en crisis lo que se estaba trabajando hasta el momento, empezó la cuarentena. Y en aquel momento, bueno, la distancia se hizo más tangible, se tomó más fuerza, pero también hubo una reflexión que me hizo decidir pasar mis casos de estudio de estos grandes conjuntos habitacionales a un conjunto de barrios de vivienda social ubicados en José de Paz. Por un lado, me parecía interesante entender qué ocurre con la vivienda en un territorio diferente, donde las jerarquías y la diferencia colonial toman otra presencia. Y por otro lado, justamente como vengo narrando, es una investigación que cruza mucho mi experiencia personal y me parecía importante también trabajar en el territorio al que pertenezco. Asimismo, ya no estaba tan enfocado en pensar lo que se decía de la vivienda como un condicionante de la misma, sino que ahora me interesaba pensarla como un producto social, cómo esta producía vivienda, pero también producía el hábitat de este territorio y en este sentido, cómo el conjunto de habitantes tuvo un rol fundamental. Por eso, trabajarlo en José de Paz me permite pensarlo desde un territorio de frontera, visibilizar las diferencias con la ciudad de Buenos Aires y otras capitales, y asimismo encontrar permanencias que sirvan de filtro para pensarlas en clave de colonial. Además, pienso que aportar un caso en un territorio poco trabajado, al menos desde la vivienda de interés social, parándome desde otra perspectiva, nos puede aportar herramientas para volver a leer los casos de vivienda. Los casos de estudio seleccionados son 3 barrios de vivienda ubicados en un mismo fragmento urbano. Hago un paréntesis, son los casos pensados de acá proyectado a la futura tesis. En este trabajo es solo uno de estos barrios que seleccioné. Está el barrio General Sarmiento, ubicado en esta franja, acá hay unas líneas que los dividen, por ahí quedaron un poco tenues, que es de la década del 50, el barrio de Arquitectura, que tiene que ver con estos bloques de acá y esta manzana de viviendas unifamiliares de aquí, y el barrio que es de mediados de la década del 60, y el barrio Fuesit, el cual es de mediados de la década del 80 y corresponde a este sector. Acá hay imágenes de hoy en día, y son barrios de vivienda que se puede considerar que tuvieron bastante éxito si pensamos el éxito en clave de integrarse a la ciudad, y que además poseen un espacio público de calidad, lo cual en general no es muy común en José de Paz, ¿no? Digo, acá se ve una vivienda, bueno, acá está marcado en el planito de los sectores, acá se ve una vivienda que pertenece al sector del fondo, acá hay una vivienda que pertenece al sector que da este frente, donde está ubicada la ruta, asimismo son mencionados por los habitantes del barrio, y este es un sector público que hace de frentista con esta vivienda en este sector. Bueno, algo similar ocurre con el barrio Arquitectura de mediados de los 60, donde están los monobloques, lo que llaman monobloques en la jerga, de aquí, y por el otro lado, las viviendas unifamiliares en terreno propio, y asimismo un espacio público, corredor municipal, que se encuentra enfrente de estos monobloques, bueno, el cual tiene una importancia considerable en lo que es hoy en día la ciudad de José de Paz. Finalmente, el barrio Fuesit de mitad de las décadas del 80, acá se ven viviendas en planta baja, en el fondo del tanque de agua, que está ubicada en esta plaza en el medio del fragmento, y bueno, y también hay otra tipología, el cual es en 2 plantas, y capaz este es el que tiene mayor variación en cuanto a su estado de mantenimiento, ¿no? Como se puede ver en las imágenes. A partir de esto, podemos pensar cómo los habitantes dialogaron con las representaciones del espacio, producto de las políticas públicas, las cuales las podemos pensar de manera particular como los proyectos de los barrios. Estos son mensuras, y este es el plano de proyecto del barrio Fuesit. Pero también
la historia y las legislaciones que se encontraban detrás de estas operatorias, es decir, la trayectoria que tenían. Y desde una escala más global podemos pensar este territorio a partir de las políticas que se aplicaron desde mediados del siglo XX en el conurbano, las cuales, por ejemplo, estaban las que subsidiaban el transporte e indirectamente subsidiaban el acceso a tierras económicas ubicadas en las periferias, ciertos leves controles que habían a la expansión a través de loteos privados y que en definitiva eran políticas que provocaban o que han provocado que hubiera un importante déficit de infraestructura y servicios en estos territorios. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacían los habitantes frente a este paisaje? Por eso, en primer lugar, el trabajo se centró en ver, bueno, cómo era esta expansión a través de estos loteos privados, que por ejemplo en nuestro caso, como se ven estas líneas naranjas, pertenecían mayormente a una única familia, la familia Germano, o también la trayectoria que en el trabajo se fue siguiendo de los barrios obreros, la cual empezaba en el chalet californiano, que llegaba desde Estados Unidos acá al territorio nacional en la década de 1920, y que posteriormente tomaba otros sentidos que se relacionaban con la idea del ascenso social, el casapropismo y el modelo social y familiar católico. Y entonces el espacio que se había producido a la llegada de los habitantes a estos barrios era un espacio que limitaba y que posibilitaba ciertas pautas. Estos habitantes en este territorio eran sujetos activos, sujetos que llegaron a un paisaje que era rural cuando eran pequeños y que sentían una cierta contradicción por lo que significaba el progreso, algo que debía ser entendido como bueno, pero que también tapaba con cemento a ese lugar al que habían llegado desde chicos. Apareció reiterativamente esta idea de la vieja cultura de plantar un árbol para nuestros nietos, la cual la pensé como una respuesta de acción individual, o sea, cómo plantar un árbol en realidad significaba otras cuestiones que se relacionaban íntimamente con la familia, ya que había una tradición familiar que pasaba de abuelos, hijos, nietos, y al mismo tiempo se relacionaba con la idea de cuidar un territorio, es decir, darle un motivo y fundamento. De cierta manera podríamos decir que era hasta casi hacerlo parte de la familia. Estas respuestas, cuando pasaban a una escala mayor, una escala vecinal, una escala colectiva, permitían que estas asociaciones vecinales se organizaran para juntar fondos y, por ejemplo, para fundar lo que fue la primera escuela del barrio, la cual arrancó en uno de los chalets de vivienda, pero prontamente se expandió en unos módulos de madera que habían ido construyendo, los cuales eran tanto fondos de vecinos como su propia mano de obra. Asimismo, reparar los caños de agua, realizar las veredas para no embarrarse, generar los refugios de los colectivos. En definitiva, estas asociaciones se iban institucionalizando en una escala barrial que por ahí aglutinaba 2 o 3 barrios y terminaban siendo las sociedades de fomento, las cuales reclamaban por servicios faltantes, los cuales ya eran de mayor escala: pavimento, alumbrado público, tendido de red de agua y cloaca, tendido de aguas pluviales, salud, pero también de manera similar se organizaban para poder traer algunos de estos servicios a partir del esfuerzo colectivo, a partir de la mano propia. Y finalmente, en una escala mayor, que la podemos pensar que ya estaba pensada para lo que era la ciudad, a finales de los 60 se organiza la Federación de Entidades de Bien Público, la cual organizaba a grupos de acción comunitarias, varias instituciones, sociedades de fomentos, clubes, etcétera, y que un poco buscaba replicar esta idea de, bueno, los lugares que faltan en la ciudad, estas organizaciones como las sociedades de fomento, se debía fomentar a que se crearan y que debían entrelazarse entre ellos, es decir, los buscaban conectar en paralelo. Entonces, de cierta manera, esa respuesta particular que empezaba con un árbol desde un manejo individual y después se organizaban colectivamente, se replicaba a una escala mayor en la ciudad, y que no fue menor, ya que la federación recibió algunos reconocimientos a nivel del partido de General Sarmiento. Entonces tuvo cierta importancia esta forma de replicarse en el territorio. Son respuestas similares en distintas escalas.
Finalmente, como en miras de lo que va o de lo que va a buscar ser el plan de tesis y en un futuro la tesis, me quedan capaz estas preguntas en el tintero de cómo continuar. O sea, por un lado pienso si la investigación deberá centrarse en el barrio General Sarmiento, tratando de entender en mayor profundidad las estrategias y relaciones sociales que produjeron en el espacio, o si deberán sumarse los otros barrios de vivienda del fragmento para comprender cómo variaron estas estrategias y relaciones entre ellas, pero sobre todo entender cómo se introdujeron en momentos diferentes. Es decir, no era lo mismo el paisaje de los 50, de los 65, de los 85, ni tampoco las posibilidades sociales. La fluidez social probablemente era diferente. Entonces, ¿qué ocurría en cada momento que ingresaba? Y finalmente, si deberá hacer un trabajo histórico, que deberá obviamente ajustar su recorte temporal, no será el que se presentó en el trabajo, o deberá perfilarse, hacer un trabajo más relacionado a la producción del espacio y que su recorte emerja de los indicios que aporta el territorio. Es decir, que la historia pase a ser un elemento que abona a, a cómo se produjeron estos sectores del espacio. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias al Instituto de Arte Americano, Investigaciones Estéticas, y muchas gracias a Gastón por haberme invitado a comentar este trabajo. Me voy a referir, digamos, a mí me llega un trabajo sin ninguna antecedente, digamos, más que la relación personal que tuve con Gastón en ese curso tan lindo que compartimos, pero, digamos, para mí esto es bastante, digamos, novedoso, y sobre esa base voy a trabajar. El escrito que me llegó, encuentro que este escrito es un texto que está, por supuesto, en construcción, ¿no? Es un texto que mezcla un itinerario personal, un itinerario de percepciones, de preguntas, de preguntas epistemológicas, por supuesto, de matrices conceptuales, de varias categorías de análisis. Y se propone este texto como una, yo diría, una expulsión de ideas. Él allí está volcando una cantidad de ideas, que es lo que hemos hecho todos en un primer momento, ¿no? Hay mucha literatura de base, es decir, hay mucha lectura, aquello que llamaríamos el estado de la cuestión, y una muy buena reconstrucción del objeto de estudio. Eso es realmente claro. Por un vicio metodológico de mi parte, nada más, podría empezar aconsejando un ordenamiento, digamos, a futuro, respecto de ordenar el marco conceptual por un lado, ¿no? Y la historia o los hechos históricos por otro. Digamos, de manera que para el lector sean dos bloques específicos y que le puedas explicitar bien al lector hacia dónde vas. Me refiero, hay un típico vicio que tuvimos todos y que algunos seguimos teniendo, que es a la hora de decir algo, remitir inmediatamente a una autoridad historiográfica, remitir inmediatamente a alguien que lo haya dicho antes que nosotros. Esto es un problema después para el lector, porque es como que no nos animamos a decir nuestras cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Por eso digo, un bloque de demostración de todo lo que uno sabe y lo que ha leído, por un lado, y después realmente largarse con lo propio. El trabajo me resulta muy interesante, muy interesante. El planteo permanente tuyo de revisar las políticas públicas y los sujetos y esa interrelación me parece muy interesante. El objeto de estudio me parece también realmente
seductor, porque es una formación urbana diferente, muy seductor. Lo que me parece, en principio, en realidad me pareció, ni bien lo empecé a leer, pero después aparece, es la falta de decisión de una gran pregunta al respecto de este problema. Los historiadores de Annals nos han metido así en la cabeza la idea de que la gran pregunta de la tesis, ¿no?, es lo que significa la columna vertebral de la tesis. Todos los datos, todas las variables, todo lo que las fuentes, todo lo que encontremos son subsidiarias de esa gran pregunta que tiene que estar muy clara y muy definida. Es decir, hay que hacer una elección. Cuando tenemos muchas preguntas hay que hacer una elección por una, ¿no? En principio parecería que vos no la tenés, yo creo que sí, pero en principio me parecía que no. Yo creo entender que la primera preocupación o el origen de tu trabajo fue a partir de la relación que se establece entre los proyectistas, las políticas públicas y la realidad concreta. Y entonces, al ver en esa relación algunas tensiones, buscaste por el lado del problema del desarrollo como una matriz colonial del poder, del saber, del ser. Y llegaste al concepto de decolonial. Para explicar mejor esta hibridación entre proyectos y usuarios. Eso fue lo que me transmitió tu escrito. Yo te hago solo como una pequeña sugerencia. Cuidado con encorsetarnos con una categoría específica. Cuidado con encorsetarnos y enamorarnos de una categoría para después querer acomodar la realidad a la categoría. ¿No es cierto? En la investigación siempre hay un trabajo que es paralelo entre lo que uno va viendo en la empiria y entre lo que uno va leyendo en la teoría. La teoría nos va ayudando y la empiria nos va demostrando si lo podemos, pero es muy importante para el trabajo del investigador que se deje llevar por la experiencia y no quiera acomodar muchas veces esa experiencia a la categoría desde la que partimos. Entonces puede ser decolonial, pero también pueden ser muchas otras las categorías que guíen esta investigación. ¿Por qué? Porque ahí tenés el caso de José de Paz, que viene a romper todos tus esquemas, ¿no? Digamos, la noción de éxito, la noción de fracaso, lo urbano, lo rural, el límite. Es un objeto de estudio complejo. Por eso vos optás por la noción de frontera, no por casualidad, porque las fronteras, digamos, historiográficamente tienen la categoría de la porosidad, ¿no? Entonces, la frontera está bien que uses esa idea. Entonces acá está el nudo, el meollo. Tu objeto de estudio te muestra la construcción de un barrio dentro de Paz, General Sarmiento, con un artefacto, el chalet peronista en 1950, que se me pierde un poquito a lo largo del escrito, el chalet peronista, se me pierde un poco, cuyo proyecto está inspirado en valores, prácticas y hábitos de clases medias en un territorio incómodo, o desclasado, podríamos decir, pero, oh sorpresa, habitado por personas, sujetos, que están dispuestas a hacer algo con eso, ¿no? Allí hiciste, una vez que llegaste ahí, hiciste lo que haríamos todos, leer, 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 para hacer mención de la historia del partido, de la historia de los barrios, de los censos, la oferta y la demanda de los lotes, los créditos del periodo peronista, el papel de las inmobiliarias, sobre todo eso leíste. Pero vos permanentemente haces reiterada mención, a los autores que dan importancia de nuevo en el crecimiento del conurbano a la acción de los sujetos. Volvés a ese tema. Por eso yo creo que tu pregunta está mucho más clara de lo que vos mismo crees, ¿no? Bueno, así llegás a
pensás en 1950, en ese barrio de vivienda social, impulsado por Mercante. Abrís allí otras preocupaciones, que las acabas de mencionar en tu charla. El catolicismo, los años de Fresco, la vivienda como trinchera de la que habla Boy, el casapropismo, etcétera, etcétera. Tengo que decir que recién acá, en tu escrito, siempre basándome en lo que vos me mandaste, o lo que me mandaron, aparece, creo que en la página 23, tu verdadera preocupación. ¿Cómo se relaciona el proyecto con el entorno? ¿Qué pasaba con aquello que no era parte del proyecto? ¿Cómo actuaron los agentes y qué papel tuvieron las personas que habitaban ese territorio que hicieron por crear y recrear el barrio? Entonces ahí, cuando ya llegaste a esa pregunta que te seduce, porque es evidente que te seduce porque siempre volvés a la historiografía en la que se pone más luz sobre los agentes que sobre las políticas públicas, fuiste a los testimonios. Una perla, ¿no? Los testimonios. Pero nuevamente el trabajo ahí, como se ve que sos un tipo muy emprendedor, vos también, digamos, de tu propia tarea, se vuelve a abrir como una flor tu trabajo frente a los testimonios, porque de nuevo, tus testimonios no seguían por una pregunta que es la que tendría que ser inicial, ¿no? Y entonces aparecen nuevos temas que serían capaces de seducirte de nuevo, aun cuando reconozco que hiciste una tarea, esa tarea de los testimonios, clasificarlos en particular, colectiva, institucional. Pero te surgen las metáforas del campo, la nostalgia, la aversión por el progreso por momentos, el problema de la movilidad social. O sea, si queremos, son capítulos de tesis, ¿no es cierto? A lo que voy es, son tantas las preocupaciones que están dando vuelta alrededor de esta tesis que hay que tomar decisiones. Entonces vuelvo al punto central. Si hay una pregunta más clara en tu cabeza que solo vos decidirás, todo este material que tenés se va a ordenar de otra manera, estoy completamente segura, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar, voy terminando, unos ejemplos respecto de los testimonios, ¿no? Que es podés ver, desde ellos podés ver las redes vecinales, los hitos fundamentales, las prácticas de los vecinos, ¿no? Las emociones, eso de que estuvimos hablando en el curso, ¿cuáles fueron las emociones que generaron, que fueron el motor político para que alguien decidiera instalarse ahí? Y si eso estaba en clave con lo que le proponía la política pública, que también lo estaba llevando ahí. Digamos, ¿quiénes son? ¿Cómo llegaron? ¿De dónde vienen? ¿Se juntan porque se parecen? ¿Se juntan porque se conocen de antes? El trabajo colectivo es parte de, no de una imposición, sino de la mezcla de la imposición o de la necesidad y sus propias prácticas. Yo, si vos digamos, yo soy historiadora, no podría hablarte nada de las políticas públicas, pero me atreví a hacer un par de preguntitas acá, que quizás las encuentre, si me permiten, para terminar, digamos, pensando tu tema. Bueno, acá no las tengo, pero de nuevo, volvemos a lo de los sujetos. ¿Qué fue lo que los llevó ahí? ¿Qué fue lo que los enraizó? Las migraciones internas, el problema de las migraciones internas, los paisajes compartidos,
las redes vecinales, la movilidad social, o sea, es signo de inestabilidad, como en el caso de la historiografía americana, o signo de mejora. Es decir, una serie de cosas que están en relación a las preocupaciones de los sujetos en sí mismos. Me parece que si vos ahondás en eso, vas a tener, digamos, esta tesis tiene un enorme futuro. Y para terminar, pensar también en agregar fuentes de naturalezas literarias, fuentes de naturaleza iconográficas, la relación, digamos, entre los imaginarios y los proyectos personales también son muy buenos para pensar. Por ahora, yo diría algo como eso. Yo también, como Mónica, me voy a basar sobre todo en el escrito, aunque también creo que la presentación que hoy nos dio sigue esa estructura y podemos, aunque no hayamos leído el escrito, resulta pertinente. Bueno, primero voy a hablar de los grandes méritos que encuentro en el trabajo. Me parece que el gran mérito es que por sus procedimientos, digamos, de alguna manera, la investigación ejerce el paradigma del colonial, ¿no? Desde la práctica. Por un lado, por la elección del objeto de estudio, porque incorporás al universo disciplinar un caso poco estudiado, que además es excéntrico, está ubicado en esa zona alejada así de frontera. Me parece que de esa manera estás ejerciendo ese paradigma, y también por legitimizar por su inclusión dentro del discurso disciplinar de estas fuentes, digamos, de no especialistas, ¿no? Las memorias orales y escritas de los habitantes, sus fotos, etcétera, memoria oral que, si bien son procedimientos que ya se vienen trabajando desde la historia, resultan particularmente pertinentes en ese marco teórico que vos tenés. En particular, bueno, las numerosas metodologías de recolección de datos me parecen un hallazgo y me parecen súper interesantes, y también las maneras en que las tratás. Creo que hay todavía mucho, algunos gráficos, algunos instrumentos que creaste tienen todavía mucho para más hablar de lo que hiciste después oralmente, en particular ese plano, el violeta, en que historiza los loteos, me parece súper interesante. Yo lo estaba viendo como, claro, más perteneciendo a una sola familia, cómo usan el tradicional procedimiento que hace el mercado, ¿no? Que es el del engorde de tierras. O sea, lotean primero lo más cercano al centro, después no lo que viene, sino lo que viene después, para que la gente o el Estado urbanice esos espacios y de esa manera engorda los terrenos del medio, o sea, los puede vender después más caros, ¿no? En ese marco me pregunto si estas asociaciones vecinales, si esta producción social del espacio que realizan los vecinos, ay, perdón, un momento, se me está agotando la batería, ahí está. Realizan los vecinos, no, termina siendo funcional a la lógica del mercado, de alguna manera, pero me parece, son preguntas que nos venimos haciendo, me resultan muy interesantes. Ahora, alguna de esas metodologías, por ejemplo, el usar, digamos, la descripción densa cuando trabajás, cuando es el testimonio de los vecinos, esta metodología de la antropología que incluye al observador o al entrevistador dentro, ¿no?, del discurso final, me parece muy interesante, y me parece que es un punto clave en la estructuración de tu relato. Que vos estructurás tu relato en 4 partes, y la primera, en la que habla un poco más del marco teórico, pero sobre todo de tu proceso de apropiación de ese marco teórico en el marco del contexto de la pandemia y de su contexto de producción, y te incluye a vos, observador, también participarte en la construcción de ese relato, y también eso está en esta
cuarta parte, que es la de la descripción densa. En cambio, en la parte 2 y 3 es una estructura como más tradicional, más seca, ¿no? El discurso, ¿no? Pero a mí me parece, de la ciencia, ¿no? Ahí presentás la fuente, por ejemplo, la fuente bibliográfica directamente, nos mostrás los planos que conseguiste en la municipalidad sin contarnos cómo fue que fuiste a la municipalidad, que uno obviamente se queda con las ganas de chusma que es, pero en realidad no me parece que sea una falta, podría leerse esto como cierta falta de coherencia en la construcción del discurso, pero a mí me parece muy interesante, muy millennial y muy vos en el sentido, es muy tarantinesco. O sea, vos construiste un relato no solo en el tiempo, como el típico procedimiento de Tarantino, de estar, voy adelante, voy para atrás, vuelvo a venir para adelante, me parece muy, muy interesante ese tratamiento del tiempo que ejerces, sino también en ese procedimiento, para seguir con la metáfora tarantinesca, de hacer esas tomas amplias, ¿no? Quizás que pretenden cierta objetividad con esas tomas subjetivas, ¿no? Que sería la del pie de Beatrix, que se mira el dedo del pie, o sea, es cuando te incluís, se ve el discurso a través de tu mirada presente, tus tomas subjetivas, ¿no? Y que lo contás acá también, cuando hiciste la presentación, empezando desde tu biografía. Entonces, eso que, por un lado, muestra los hilos del relato, me parece justamente el gran aporte, que estén a la vista esos hilos. Y creo que de alguna manera, si lo lleváramos al extremo, pueden aclarar o pueden explicitar esta gran pregunta que decía Mónica, que es la que por ahí no está explicitada, pero yo creo que existe y que tiene más que ver con una reflexión axiológica. Me parece que la pregunta que vos te haces es, en el fondo, la validez empírica y los alcances de las representaciones disciplinares. Porque vos al final, para que vuelva, te quiero citar textual, decís en tus conclusiones, bueno, que el modelo colonial, ¿no? Y tradicional y jerárquico de ciudad no está discutido, sino buscado por los habitantes. Entonces, ahí en algún lado vos si en la conclusión hubieras llevado más a fondo esa metarreflexión que producís cuando te incluís como sujeto en los discursos, me parece que tu pregunta de fondo es esa. Yo, Gastón, me interesa, valoro el espacio de manera decolonial, sin embargo, este espacio, estas maneras, estas valoraciones no aparecen en los habitantes, sino que siguen la tradición. Y entonces ahí me parece que eso lo conecta con tus primeras preguntas, esas del éxito o del fracaso de los conjuntos, porque vos te preguntas, bueno, están las representaciones disciplinares de cómo tiene que ser cierto espacio, que después en la realidad o cuando se cruzan con la de otros actores y otros productores, pareciera que funciona, no funciona. Hay un ruido ahí que me parece que Mónica también estaba detectando o aludiendo. Me parece que es tu gran pregunta axiológica y que es una pregunta valiente y muy grande y muy subversiva, si alguna quiere, de alguna manera, porque pone en crisis cuál es nuestro rol, ¿no? Como analistas y productores simbólicos y quizás también materiales de esa realidad. Bueno, básicamente creo que dije todo lo que estaba pensando. No sé si fui clara, tengo un montón más de detalles, pero no me quiero ir. No me quiero ir con los detalles. Bueno, esa reflexión desde la página 8, hablas de la producción del espacio desde arriba y desde abajo, que también me parece que esa producción material se relaciona con esas reflexiones que estás haciendo de la producción simbólica del espacio, ¿no? Y más. Bueno, creo que nada más importante.
Bueno, hay algunas imágenes muy inspiradoras, como cuando hablas de las huellas de los camiones de la mudanza creando el territorio. Me parece un hallazgo eso, ¿no? Como esos procedimientos tan cotidianos, finalmente son los que materializan esa forma. Bueno, no sé. Bueno, la cuestión del árbol, la naturaleza domesticada, ¿no? Esa relación entre campo y ciudad, sí, hay un montón de temas ahí, como decía Mónica, el planteamiento del árbol como, bueno, ya sabes, la metáfora del arraigo, la raíz, la propiedad privada y el asentamiento de los habitantes. Hay un montón de líneas en tu trabajo. Bueno, básicamente eso. ¿Qué decir? Bueno, muchas gracias Mónica y muchas gracias Gaby. La verdad que por un lado me gustan las evoluciones en el sentido de, yo creo que como un poco quise demostrar el trabajo y creo que por suerte quedó a la vista, para mí siempre fue un proceso muy enriquecedor y un proceso donde todo el tiempo se pone en tensión la investigación, pero no puedo evitar ponerme en tensión a mí mismo. Es como un trabajo que así como los habitantes llegaron y tenían los cardos hasta los techos y tenían que ir desmalezando, bueno, me siento interpelado por esas imágenes, por esas cuestiones, y entonces me pone contento de que se haya podido percibir esta idea. Asimismo, bueno, creo que hay bastante para pensar y para trabajar de acá en adelante. El ejercicio que me permitió poner en palabras todo esto que venía pensando, organizar varias temáticas, darme cuenta en un momento de la densidad que por ahí fue tomando en algunos sentidos el trabajo, y me parece muy interesante la observación que hicieron, porque es verdad, la pregunta, si bien hay algunas preguntas que se ponen, esa gran pregunta que aparece en la investigación y que recurrentemente se hablan en los talleres y en la metodología, bueno, o sea, todavía no está dicha, pero asimismo yo creo que sí, que está en ese sentido. Todavía no he logrado pasarlas en palabras, pasarlas en metáforas que me permitan poder dejarlo de manera focalizado y centrado, y que además creo que me va a terminar de servir para reordenar el trabajo y reordenar las bibliografías y demás. Pero la verdad que, bueno, fui anotando todas estas devoluciones que me fueron haciendo, y creo que ahora es un trabajo de sentarme, ver el trabajo, ver las preguntas, ver las devoluciones y tomar decisiones y recortar, como decía en un momento Mónica. Bueno, ahora es el momento, hay muchas inquietudes, recortar y hacer el trabajo posible, ¿no? Frente a esto. Y nada, también creo que fueron develadoras las observaciones que hicieron, las observaciones que capaz uno no se da cuenta en el momento, y por ejemplo Gaby me hablaba de los procesos de Tarantino, y me parece genial, porque me parece son formas de vuelta. Creo que encaminar esta investigación también es encaminarme a mí mismo en cierto sentido, y creo que o sea, me llevo todas las devoluciones que hicieron para procesarlas de acá en adelante, y nada, muchas gracias, porque creo que fueron totalmente acertadas, y la verdad que me dieron mucho en qué pensar y trabajar. Y bueno, y obviamente gracias de vuelta a los y las presentes, y aquellos y aquellas que me acompañan día a día, y nos cruzamos siempre y son parte de estas experiencias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Con esto entonces damos por terminado el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por haber
participado.